Estaba comentando que están, como dicen acá en Salta, están bravos los mosquitos, porque 2 segundos que estás en el jardín o 2 segundos que estás en algún lado donde hay plantas, es impresionante, así que cuidado, gente, cuidado, siempre anden protegidas. Bueno, gente divina, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, gracias por recibirnos en vuestros hogares y sobre todas las cosas, gracias por esperarnos y compartir con nosotros lo que es en esta tarde Sincerarte. Una tarde calurosa, son los últimos calores, como dicen, los últimos calores, porque ya lo estamos preparando, es la antesala del otoño. Llega el otoño, llega una estación intermedia, una estación donde muchos dicen es una estación donde realmente nos va preparando para un invierno, según el Servicio Meteorológico Nacional. Dice que va a ser un invierno frío, muy frío, porque llovió bastante. Así que bueno, tengo para contarles en el día de hoy algo muy interesante, que nos preguntábamos muchas veces, el decir, ¿por qué el acceso a la información siempre es, digamos, mezquinado, rechazado o tiene su vuelta para poder decir los gastos que tiene una administración y no poder saber en qué se gasta o quiénes son los que en mayor parte distribuyen las pautas, en este caso publicitarias, con qué criterio, bajo qué normas, si con mayor audiencia, o por el horario, o por menor audiencia, o cómo es, o prima, como decimos siempre, el amiguismo. Tenemos un informe que esto lo comenta claramente Carlos, el diputado nacional Carlos Zapata, donde este informe se pidió hace bastante ya, y bueno, recién ahora son como que lo tienen o lo están dando a conocer, no sé. Después de eso, que es chiquitito para que vos puedas observar, ver, conocer un poco, vamos a estar hablando con el presidente de Procultura Salta, Roberto Salvatierra, el profesor Roberto Salvatierra, donde nos va a contar cómo ya el abril cultural, una semana más y ya empezamos con todo. ¿Qué hay para eso? ¿Cómo se viene eso? Y sobre todas las cosas, cómo lo van a ir diagramando, porque realmente Salta siempre se ha caracterizado por una organización muy prolija en lo que es el abril cultural. No sé, señor director, te doy las gracias, por supuesto, y la bienvenida, como siempre, al otro 50%, que es nuestros directores en el GEDEM. Y este otro 50% que está con vos. Vamos a compartir lo de las pautas publicitarias y de lleno nos metemos a la parte cultural. Vamos, señor director, cuando vos quieras. Es importante una cosa en todo esto. El pueblo no se hubiese enterado de qué podía afectar o cuánto ganaba el presidente, un diputado, un senador, si no estaría en vigencia la ley de acceso a la información pública, en plena vigencia y operando de forma tal de que en cada página de cada sitio uno puede conocer los datos del movimiento que tiene cada uno de los poderes del Estado. Es importantísima una barrera contra la corrupción y también con el oscurantismo que ha rodeado siempre la administración de los fondos públicos, donde, como en la provincia de Salta, nadie puede saber cuánto cobra, por ejemplo, un director de Agua del Norte, un juez de la Corte, los senadores. Si usted alguna vez vio un recibo de un senador, podría decirme, nosotros tenemos noticia que un senador percibe alrededor de 5 millones de pesos al mes, un diputado 2.400.000, en fin. La ley de acceso a la información pública es algo muy importante. Pasando al ámbito provincial, el gobernador de la provincia se dirigió a través de un video
mostrando su consternación o su preocupación o su indignación, podríamos decir, entre las sumas que son las boletas del servicio de luz domiciliaria en la provincia de Salta o en la capital federal. Lo pasa muy rápido a las imágenes de las boletas, pero veamos. En la boleta de luz de la provincia de Salta que nos cobre de esa, la mitad corresponde al servicio de agua y algunos impuestos municipales. Y cuando uno va a ver el valor del kilovatio de acuerdo a la categoría en que está el suministro de electricidad, tiene que compararlo con las jurisdicciones vecinas. No es falta de subsidio, sino exceso en el precio que está autorizado por el ente regulador, que depende del gobernador, con respecto, por ejemplo, a Jujuy o Santiago del Estero. Entonces, cuando vamos a mostrar la realidad, la mostremos completa. La mitad son impuestos municipales y Aguas del Norte. Aguas del Norte, una empresa que está creada en el derecho público y que usted no puede saber qué pasa adentro con la plata. Le vende a usted servicios que presta con instalaciones que se construyen con los impuestos, con instalaciones de todos nosotros, nos están cobrando el servicio que nos prestan con eso y aparte le aportan subsidios anuales para poder pagar los sueldos. Entonces, ese oscurantismo es el que tenemos que dejar de lado. Por otro lado, es importante recalcar lo siguiente. En este momento está la puja para que a nivel nacional se llegue a tener la sanción, la ley base, el paquete fiscal, para llegar al Pacto de Mayo. Pero no todo lo que pide el gobierno tiene que ver con lo que necesita el ciudadano, que necesita el salteño. En general, los gobernadores piden más plata. ¿Para qué? Para mantener y sostener la burocracia que habla bien de ellos y que lo sostiene en el poder, esa organización que está diseminada por toda la provincia y que lo sostiene en el poder. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno que sea prudente a la hora de gastar el dinero que nosotros aportamos como impuesto. En primer lugar, basta de usar el avión sanitario como taxi. En segundo lugar, basta de nombrar 700 personas en el gabinete en el Granbur. Basta de que los senadores cobren 5 millones de pesos. Basta de esa inversión multimillonaria en propaganda para tener periodistas pagos que hablen bien del gobernador y mal de la oposición. Y por sobre todas las cosas, de una vez por todas eliminemos un gasto que es realmente exorbitante y que no le sirve a la ciudadanía. El voto electrónico. El voto electrónico puede estar costando alrededor de 10.000 millones de pesos. ¿Podemos seguir con este sistema solo por tener 3 horas antes los resultados provisorios? Yo creo que no. Debe encaminarse la administración del Estado a achicar todo lo que se pueda para que ese ahorro llegue en forma de servicio. Bueno, ahí lo tenías, ¿eh? Ahí tenías el informe, tenías el comentario, tenías la opinión, por supuesto, del diputado nacional Carlos Zapata y en todo lo que nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué negar el derecho a la información? Si no es una cuestión en que todos tenemos que conocer, que saber, que estar al tanto. Leía un artículo que sacó el diario El Tribuno, donde Alfredo Olmedo comentaba el hecho de la partida que se le ha destinado a educación, conversando, digamos así, con su secretaria. Es una cosa muy, muy irrisoria por el hecho de que hay grandes necesidades, como lo hablábamos en una oportunidad, y pocos recursos. Voy a presentarte a quien ya conoces, es amigo de la casa, es prácticamente de la casa, y con él vamos a conversar y vamos a preguntarnos también, porque él también se debe preguntar mucho, debe tener muchas preguntas y sobre todas las cosas, algunas sin respuesta, que es lo más
lógico, diríamos así, ¿no? Mi querido Roberto, el gusto de tenerte en la tarde de hoy. Sabemos que estás reocupado, volás para acá, volás para allá, que eres realmente, bueno, siempre te gustó la perfección y la prolijidad, y esto es algo que... Bueno, en primer lugar te agradezco la invitación, agradezco obviamente este medio que siempre se preocupó por la cultura. Es cierto, no es que uno busque la perfección, o sea, creo que si uno quiere un cambio radical para el país que tenemos, hay que empezar a trabajar en orden, con disciplina y estar formados, ¿no? Porque creo que todo lo que nos preocupa a los argentinos en este momento es que a todos nos vaya bien, que salgamos adelante, pero no todo es la expresión de un deseo, sino que también hay que trabajar para eso. Nadie nos va a regalar nada, hay que empezar a construir desde abajo los cimientos, porque a veces da la sensación de que vivimos en un país soñado, inventado, pero en la realidad... Tenemos una realidad dibujada, ¿no? Claro, pasan muchas cosas con el tema salud, sí, inseguridad. Entonces, lo que le pasa a la gente es una realidad que muchas veces uno la ve reflejada en las crónicas policiales, pero es mucho más complejo el pensar este país en el que vivimos. Muchos analistas, muchos pensadores que viven fuera de la Argentina se preguntan cómo funciona la Argentina, cómo sobrevive la Argentina, porque no logran enmarcar dentro de una lógica ni económica, ni política, ni ideológica, esta dinámica del ser argentino. Entonces, algo que, bueno, obviamente desde la generación del 80 hasta esta parte se ha ido planificando, diseñando un país, y también se ha ido minando lo que es la educación, lo que es la formación, lo que es la investigación. Entonces, es muy difícil mirar de cara hacia el futuro y tener, digamos, una planificación de inversión en el futuro, fundamentalmente en la educación. Creo que eso es clave. Una sociedad que no está educada, cuando digo educada no hablo de buenos modales, de la cantidad de información o de la cantidad de días, porque hay gente que cree que con 180 días garantiza el desarrollo de un periodo educativo. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de pensar cómo tiene que funcionar la educación dentro de un esquema mucho más amplio, de un macro esquema. Es decir, qué tipo de país queremos construir. Porque, a ver, la proyección seguimos sin saber si queremos ser un país tecnológico, agrícola, ganadero, exportador. O sea, no nos ubicamos dentro, digamos, de un eje... Bueno, de por sí sabemos que la Argentina es un país totalmente que está en la producción de la materia prima, porque no tenemos grandes industrias. Tenemos recursos. Es la materia prima, sí, bueno, tanto en el campo como la tierra. Tenemos la noción, Cecilia, de que la materia prima nos va a garantizar el futuro. Pero no tan, hoy en día... Sí, el trigo, la soja, es materia prima, los minerales. Pero a ver, hay países que hoy en día son potencias y no tienen ninguna materia prima, lo que tienen es el valor agregado de desarrollar la tecnología. Exacto. O sea, es decir, saben hacia dónde quieren ir y no tienen, estamos hablando de países chicos. Pongámosle Corea, que es una república y un país pequeño, con ningún recurso, sin embargo es una potencia mundial. O sea, esto es lo que quiero que pensemos a la hora de hablar. Y si bien este es, digamos, un programa que aborda la problemática cultural y el arte, no es que el arte esté disociado de la realidad. Los coreanos muchas veces tuvieron que emigrar de su país para poder sobrevivir. Claro, estamos hablando de Corea del Sur, ¿no? No estamos hablando de Corea del Norte, que son dos sistemas totalmente distintos, exactamente, ¿no? Estamos hablando de países, o vamos a Malasia si se quiere, hay que invertir y nosotros en este momento estamos viviendo ese fenómeno del vaciamiento del CONICET, del vaciamiento de lo que son los institutos de investigación, de formación. O sea,
esto es lo que no se entiende y no se Esto es comprende lo en más su triste, ¿no? El totalidad. vaciamiento del CONICET, que es una cosa muy importante, en el cual Pero por era una supuesto, base fundamental para poder formar futuros profesionales. Y viste vos que los profesionales argentinos son muy buscados. bueno, pero claro, ¿por qué? Porque tienen, digamos, una personalidad, una formación una capacidad y una de capacidad que, inteligencia. un ADN, Sí. llamémosle así, que hace que el Qué prodigio lástima que no intelectual lo se utilizamos vaya, y para... hay docentes muy buenos, hay universidades excelentes con una capacidad y un plantel docente de primera línea en todos los órdenes. O sea, creo que hay que pensar seriamente el país. Por eso yo estoy a cargo en este momento, transitoriamente, porque como todo cargo siempre es Sí, transitorio y la claro. gente cree que está ahí Es como atornillada. decir, si yo vengo a trabajar, como dijo Milei, yo vengo a trabajar acá, no me vengo a perpetuar en Claro, el... la diferencia es que hay gente que le pagan para diseñar este Claro, no, país y hay otra exacto. gente que diseña el país desde afuera y que por ahí se convierte, digamos, en la tabla salvadora, Sí, en la aquellas tabla de opciones hacer. válidas, cuando en realidad tendría que ser a la inversa, tendría que ser, digamos, una especie de importancia el rol del país en cuanto a la política social, económica, etcétera, etcétera. Pero acá no. Acá se confía más en las empresas, pensando que las empresas tienen la respuesta, en las multinacionales, pensando que las mineras son una respuesta. O sea, acá hay que generar una ¿Cómo política seria. reflotó el tema de las mineras? Es increíble la cantidad, digamos, hoy ya se habla con una soltura total, antes era un poquito más, como digamos, restringido hablar de las mineras, porque todo lo que conlleva nuestra riqueza, sabemos que no queda acá en el país, sabemos que la mayoría se la llevan afuera y nosotros nos quedamos Sí, bueno, con... obviamente hace un Pero esquema tenemos... colonialista de siempre, de lo que son los sistemas capitalistas, Ujú, ¿no? En sus múltiples formas, porque el sistema capitalista tiene un aspecto, digamos, positivo, pero sí, también tiene un claro, aspecto extremadamente perverso, empresarial. ¿no? Sí, Pero pero... lo que hay que marcar es esto, ¿no? Que hay que pensar el país desde el lugar en el que cada uno se encuentre. Yo estoy en este momento en una institución cultural que no está disociada de la época. Si yo estoy en un dispensario, en una salita de barrio, también soy responsable y también Sí, tengo que sí. pensar por dónde pasa la transformación de este país. Es una responsabilidad de todo, en el área en la que cada uno se encuentre. No podemos dejar en manos de la política pensando de que la política tiene la respuesta porque no la No la tiene, de... dejar la respuesta en manos de la economía porque la economía no Vos- maneja absolutamente nada en cuanto a los destinos de crear un diseño de país, solamente es un pilar fundamental, pero hay que tener la idea de país, fundamentalmente eso, y tener gente, dirigentes, ya sea barriales, culturales, deportivos, que tengan una visión del país que quieren construir. ¿Qué es lo que nos está faltando? Todos están preocupados de cómo van a salir de la coyuntura de pagar los servicios, cuando en realidad tenemos que pensar, tenemos que darle la posibilidad a la gente de que piense qué país, qué familia quiere tener, qué sistema educativo hace falta, o sea, guiarle, y hay que estar a la altura de la época. Creo que uno de los problemas fundamentales es que son pocos los dirigentes que están a la altura de la época, que pueden sentarse a pensar más allá de los intereses partidarios, más allá de los intereses Sí, particulares. despojarse de sus intereses. Exacto, o sea, pensar en que la Argentina es un país que tiene muchas posibilidades, quizás más posibilidades de cualquier otro país, que Paraguay, que Uruguay, hablando de Latinoamérica. Y Hablan de bueno, Paraguay, nada más cercano, imposible. Cuando venían de Paraguay a nutrirse de trabajo y acá en la Argentina. Ahora, lamentablemente, es como al revés. Cuando nosotros tenemos una capacidad impresionante de recursos, primero humanos, porque tenemos bastante recurso humano y después el recurso en cuanto a nuestras tierras y a a nuestra geografía es tremendo, impresionante. Tenemos los 4 climas, tenemos los diferentes tipos de terrenos, la geología es realmente apta en cada uno de los sistemas que quieran poner a funcionar.
pero lo que no tenemos parece ganas. No, no es que, o sea, es falta No que tenemos recursos. primero, digamos, claro, O no tenemos idea. Si la idea No no sé. se la compra, no se la adquiere, es un fruto de la educación. El proceso educativo, está. cuando funciona verdaderamente, genera ideas, genera pensamientos, genera proyectos, produce análisis. No es que la gente en la escuela aprende a leer y escribir, sino aprende a expresar, a construir todo. ideas y a transmitirlas. A todo. Esa es la función de la educación. Entonces, creo que es hora de pensar seriamente en cómo tenemos que actuar. Cada uno tiene que hacer un balance y un examen sincero, es decir, cómo le puedo aportar a este país, que es la vida de cada uno, no es que el país es una abstracción de decirte en Buenos Claro. Aires, está acá, es en el día a día, que es construir una razón de ser que nos alimente el sentido, porque si no tenemos sentido, no vamos a tener motivación, este país no va a avanzar absolutamente hacia ningún lado. O sea, tenemos que estar motivados, tenemos que devolverle a la gente esa motivación, es decir, la creencia. Pero me parece genial lo que dijiste, pero ¿cómo lo motivás? ¿Con qué? Porque la gente se motiva a través de una política y siempre en la política económica. Siempre se motivan por el lado económico, porque el argentino es consumista el 100%. De eso no vamos a quitarle nada, porque es consumista el 100%, marquista el 100%. Y deja de al lado las otras cosas que realmente son importantes, como el tema, como hablabas de la educación, darle más, foguearla más, nuestros recursos en cuanto a la cultura, porque hablar de educación es hablar de cultura también, y realmente darle más valor a todo eso y no estar tan atentos. Si yo sé que la economía es la base, como dice, el dinero no es todo, ay, pero ¿cómo ayuda? Es una cosa que vos la debes saber mejor que yo en cuanto te toca armar todo lo que es las presentaciones de los eventos, Sí. todo lo que es... Ahí lo que decís, Cecilia, cómo lograr que la gente esté más motivada, tenga más dedicación. Primero, o sea, hay que construir una verdad social, o sea, el país tiene que estar, digamos, sobre la base ética de creer en el otro. Si yo no creo en los políticos, si yo no creo en la justicia, es muy difícil establecer un principio de valor, de creencia y de motivación. La gente no está motivada porque ve que nadie hace nada, que nadie trabaja y lo mismo cobra el sueldo, de que hay una disparidad entre ser docente y ser portero. O sea, hay que volver a planos de realidad, ¿sí? Y volver a organizar una sociedad más justa. Cuando la gente ve que hay una noción más justa en lo que es la construcción del poder político, entonces la gente empieza a responder de otra manera. Porque si hay algo que tiene el ser humano, que siempre lo ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, es la capacidad de sacrificio. Cuando ve que hay algo... Porque no en vano se levantó Europa después de la Guerra Mundial. No, y más el argentino, que el argentino está acostumbrado a las variantes. No nos olvidemos que estamos acostumbrados a las variantes continuamente. Somos como, digamos, nos amoldamos a las situaciones de una manera que muchos se preguntan. Es por eso, como decía, cómo miran los de afuera hacia la Argentina y dice, ¿cómo hacen? Porque es así, nosotros tenemos esa capacidad, entre comillas, de moldearnos a las malas circunstancias como a las buenas circunstancias de una manera increíble. Nos vamos, no sé, la verdad que nos vamos acomodando o nos vamos resignando. La verdad que es complicado analizar desde qué punto realmente nos podemos motivar para poder sacar esta Argentina de una vez por todas, como decimos, y que vuelva a ser potencia como fue en alguna época,
que nos mencionaron y que no fue, digamos, un cuento de una irrealidad vivida por alguien, sino que fue real. Nos vamos a ir al corte y cuando retornemos vamos a estar hablando de este abril cultural y cómo te está costando, cómo te está costando. No te vayas, ya volvemos, ¿eh? Bueno, continuamos conversando con el profesor Roberto Salvatierra, presidente de Procultura Salta, donde le ha tocado años, todos creo, han sido años complicados, porque mantener una institución sin sponsor fijo de ningún organismo como el gobierno, la municipalidad, que son los que, digamos, pasan las pautas onerosas, como hablaba recién, a muchos medios, con qué criterio, no sé, con cuál criterio se manejan, no lo sé, pero a las instituciones que tienen que apoyarlas, ayudarlas, sostenerlas, lamentablemente no lo hacen. Tienen que... Te cuento esto y después me comentás vos. Conversaba con una noruega, que es de la Sinfónica de Salta, y ella me comentaba que está más al punto de irse que de quedarse porque realmente es una pobreza tremenda con la cual ellos tienen que trabajar, donde tienen que trabajar. Y le digo, ¿dónde trabajan? O sea, practican, ensayan. En la Casa de la Cultura dice, pero si vieras vos lo que es el lugar, nosotros necesitamos buena acústica, necesitamos, dice, muchas cosas y bueno, cosas que se han ido desapareciendo, se han ido, bueno, criterios. Sí, en realidad para todos los lástima. años, ¿no? El Abril Cultural ha sido, digamos, un desafío poder armarlo, porque acá hay que entender de que cualquier desarrollo independiente a veces cuesta mucho más de un desarrollo planificado con una política y con un presupuesto asignado. Por mínimo que sea, porque cuando decimos, bueno, recortan el presupuesto de educación, pero hay que replantear también las prioridades de la educación, primero. Cuando dicen, bueno, vamos a sacar presupuesto del INT, Instituto Nacional de Teatro, del INCA, Instituto Nacional de las Ciencias Audiovisuales, o sea, del cine, cuando en realidad son autónomas, han funcionado de manera autónoma en cierto sentido. El INCA, acordate que ha sido un escándalo en el gobierno anterior. Sí, bueno, pero bueno, hay que ordenar. Presupuesto que manejaron. Sí, pero no hay que recortar, sino que hay que ordenar. Hay que limpiar. Cuando vos me decías, si en la casa, ¿me entendés? No funciona esto, bueno, hay que limpiar, hay que organizar, no cerrar la casa, porque si yo digo cierro la puerta y se acabó el problema, claro, no. Justamente el problema está de puertas adentro. Si el INCA o el Instituto Nacional o la agencia TELAN no funciona, es que tengo que reestructurarla internamente, lo que está pasando ahora organizarla. Con la agencia TELAN. Porque esto es como decir, cierro la puerta y se acabó el problema. No. O sea, el problema está... cómo organizar el país, cómo organizar la parte de la salud, las aerolíneas, las sociedades deficitarias como YPF, porque en definitiva hay algo, como vos decís o sugerís recién, o sea, un desmanejo, un robo interno, una corrupción grande. Bueno, pero eso no implica que yo si cierro la puerta se acabó la corrupción. No, acá hay que disciplinar, hay que ordenar, y las cosas que desaparecieron, como estás diciendo recién, hay que registrarlas. Para eso existen los inventarios, para eso existen las auditorías, porque si yo no trabajo de esa forma, no hay una responsabilidad ni social, ni penal, ni lo que fuere. Porque mucha gente dice, no, yo asumo, hago una auditoría, el que tenga que ir preso va a ir preso. Y yo hasta el día de hoy no conozco a nadie que haya hecho una auditoría en profundidad en ningún ámbito. Eso es lo que yo pienso, y ahí volvemos al punto donde la gente se va a motivar. Seguro. Ahí es el punto. Cuando vos veas que las autoridades toman, como quien dice, cartas bien en el asunto,
o el toro por las astas, y dice, bueno, esta auditoría, falta ver quién estaba a cargo, cómo estaba a cargo, qué hizo con esto, qué no hizo con esto, bueno, hasta que esté, para eso existe la justicia. Si no, cerremos el Poder Judicial. Entonces, el primer sistema de control que le puede dar garantía a la sociedad son los auditores. Ahora, bueno, si pero la auditoría general, digamos, es un puesto político, estamos mal. O sea, es un puesto político, como lamentablemente. dice, vamos a ponerlo al lobo que cuide las ovejas, más o menos, ¿sí? Es una metáfora, pero en realidad, por eso cuando digo, Cecilia, de que este país hay que pensarlo seriamente, son en esos pequeños detalles que son los grandes errores que tenemos. Yo creo que, mira, te doy la derecha con eso, porque los otros días miraba el organigrama de cómo está conformada la gobernación y la vicegobernación, quiénes son las personas que manejan tales o cuales áreas. Y veía muchos nombres, pero muchísimos nombres que se han jugado para ser hasta concejal, pero ahora ya son, se los ha reubicado en tal o cual secretaría, en esto, no. Sin ir más lejos, a ver, Fleming. No, Fleming no, me estoy equivocando. Siempre lo tengo en la pantalla del gigante, Abel Cornejo. Que fuera, que renunció según la ética, sí, que no le, para ser abogado, diputado, juez, pero ¿te acordás que renunció para poder ser participar de una lista? Bueno, como esa lista no ha funcionado dentro de los esquemas que ellos querían, bueno, ahora está nombrado como en el Gran Bur, como en la parte de justicia. Sí, entonces, yo la verdad que hay nombres como para, digamos, ilustrar una guía telefónica, pero, ¿no? Mirá. Estos casos. Pero la desidia con la que se toman estas decisiones, la perversidad que produce la equivocación de gente que no le hace bien ni al ejercicio de la política, ni al ejercicio de la salud, ni al ejercicio de la educación, porque en definitiva, como vos decís, no está preparada, no sabe absolutamente nada, directamente no estudia, van a ver qué puesto, no se informa. ¿qué puesto ocupo? Y además, a ver, ¿qué puesto me das? Si tuvo la posibilidad de viajar, dice, traigo esto de allá porque lo vi que funciona, lo pongo acá, sistema, funciona allá, lo pongo acá, en el régimen municipal, en el régimen... O sea, yo creo que hay que tomar, digamos... Yo la verdad que no termino de entender cómo se eligen a las personas, con qué sistema se la eligen. La verdad que deberíamos ir a una licitación para elegir a los funcionarios. Pero bueno, lo importante es que vos me preguntabas recién si cada vez trabajamos más para organizar y planificar una abril cultural, que también de algún modo es devolverle a la gente un espacio que tiene que ver con la sensibilidad, con las emociones, que es volverlo al refugio que fue el arte a lo largo de la historia de la humanidad, porque si hay algo que le dio satisfacción a la persona, al ser humano, es la parte espiritual a lo largo de la historia de la humanidad, que es la música, que es la pintura, que es de algún modo la posibilidad exacta de leer, de imaginarse. Y de leer, no leer o sea, físico, el papel, no con la compu, que muchas veces... pero el ejercicio de la lectura que ayuda... La lectura ayuda muchísimo a las bibliotecas públicas, populares, porque están como desaparecidas prácticamente, porque lamentablemente no hay, digamos, un movimiento en el cual se requiera su... Vos fíjate, hay países donde las bibliotecas son una fuente de sabiduría y de consulta y forman parte de una actividad social y trascendente, porque de pronto acá uno va a las bibliotecas y las encuentra llenas en los momentos que tienen que los alumnos que recuperar algún examen y están estudiando y están siendo preparados, y a lo largo del año están vacías. En una situación, con una situación de mantenimiento, por ahí que no está, digamos, debidamente atendido. Entonces, acá cuando digo pensar la educación y pensar la cultura,
es de algún modo asumir responsabilidad. Y Nosotros mirá que asumimos la tenemos responsabilidad. grandes escritores, ¿no? Sí, Tenemos sí, 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 sí. grandes escritores. No, el patrimonio cultural de Salta Pero es enorme. impresionante. Y también de pensar de que el artista no se jubila, sino que No. produce hasta el último día de su vida, escribe, pinta, compone, dirige. Entonces, No tenés a Borges, el abril Borges. cultural de este año que hemos elegido como motivo, como fuente central de ¿Cuál todas es las el lema? acciones, tiene que ver con esta tercera edad, con nuestros mayores, justamente se llama vidas extraordinarias, ¿sí? Porque cada uno obviamente tiene una vida Tiene una extraordinaria, historia, pero esta tiene gente, un aparte de vivir trayecto. su vida, le ha dado a la sociedad un patrimonio cultural con mucho sacrificio, Han porque sembrado, digamos, han en construido esta... su obra en un contexto económico adverso muchas veces, ideológico, religioso, lo que fuere, y han podido construir el patrimonio cultural que identifica en el caso de esta ciudad, como vos decías, muchos escritores, muchos músicos son reconocidos de Salta, no solo a nivel provincial o nacional, sino también a nivel internacional, y que han internacional. logrado trascender. Sin embargo, claro, eso no se formaron del aire, sino que también fueron el fruto de mucha inversión docente, de maestras, de motivadores, de a veces de los sponsors que fueron de algún modo Sí, de que alguien desinteresadamente apoya la ayudándolos. cultura, porque Claro. hay muchos sponsors que no les interesa, digamos, apoyar la cultura, y es donde más tenés que poner, digamos, el énfasis para que resurja de allí nuevos pensantes, nuevas ideas, nuevos creativos y tantísimas cosas que no sí. necesitamos traerlas de otros lados o colgarnos de otras ideas de otros países para poder. Si nosotros tenemos un potencial maravilloso acá. Sí, Pero sí, de lamentablemente es como muchas veces lo decimos, no lo desarrollan porque es la motivación. Y vos pensás que el ejercicio de la creatividad es el ejercicio de la libertad. La persona que tiene esa capacidad de imaginarse, de soñar, es la única que puede mirar hacia adelante sin ataduras, sin prejuicios. Por eso el arte nos devuelve ese estado pleno donde la persona no siente limitaciones, sino que nos hace más libres. Por eso yo apuesto, porque el estar dentro de una institución como Procultura es creer en esos aspectos intangibles y necesarios. Pero bueno, pero hay que hacer un sacrificio permanente. A mí me preocupa muchísimo el destino de una sociedad que no logra de algún modo asumir la importancia de lo que es el patrimonio cultural y el cuidado, ¿no? Sí, y cuidarlo sobre todo, Cuidar a nuestros artistas, pero no por el hecho de que son artistas. Si tenemos que traducir lo que es la cultura hoy en día, lo miremos si se quiere como una industria, la industria cultural, ¿sí? Es enorme. Pero como no hay un dato estadístico, como por ahí sabemos cuánto está el dólar, el líquido o el blue, pero por eso porque hay patrones y más mediciones en el día a día, pero cuando decimos qué ingresa en la industria cultural, se producen puestos, muchísimos puestos de trabajo, el arte genera muchos puestos, porque si hay una obra de arte es porque va a haber un museo, porque va a haber un cuidador, porque va a haber alguien que limpia el museo, porque va a haber un director, porque va a haber una administración. Y todo eso tiene que ver con la industria cultural. Genera labor, trabajo. ¿Y qué te parece? Si yo soy escritor, Cecilia, algún día tengo que editar un libro, existe el editor, el papel, la tinta, la oficina del editor. O sea, se mueve toda una industria. Entonces, pero eso no se habla, Cecilia. Todos hablan de la industria metalúrgica, de la industria textil, de la industria como minería y explotación. El 14 de abril es el día del libro, ¿no? 21, pero de ahora, de marzo. ¿sí? Pero lo que hay que hacer fundamentalmente es pensar la industria cultural como una fuente importantísima de superación en la época que vivimos, porque si hay que trabajar, hay que generar un desarrollo de la industria en todo su sentido. La industria de la minería, la industria hotelera, la industria cultural, porque si yo digo, bueno, la cultura es un entretenimiento... Sí, si le volcamos todo a una sola área y la otra área queda desprotegida, lamentablemente es un desequilibrio total y muchas veces, por eso yo siempre te lo dije,
admiro cómo Procultura Salta crece, es una forma muy callada, algunas veces, muy bajo perfil, porque No, bueno, pues no las sos una instituciones persona, cumplen, sí. pero cumple una función importantísima, porque allí es que te invito que vayas ahora, que vas a tener motivo para poder ir, porque siempre están con actividades, exposiciones, el coro, la música, siempre están, y que veas realmente la cantidad de gente que albergan en trabajar, y muchos trabajan ad honorem. Todos, digamos, más que Todos, muchos. todos trabajan ad honorem. Y eso no lo sabe la gente piensa que están trabajando y la mayoría está Claro, cobra un sueldo, ¿entendés? Y no es así. Y se claro. mantiene a través de los años, y se mantiene, y por eso te preguntaba, este abril cultural, ¿cómo lo lograste Mira, organizar? nosotros siempre trabajamos planificándolo ya desde el año anterior. Nosotros No habíamos son ninguno visto... improvisados. No, Eso pero es sabíamos lo que fundamental, íbamos ¿te a das tener grandes cuenta? cambios, que las elecciones iban a producir un cambio quizás radical, preveíamos, pero no teníamos pensado este contexto adverso en el que nos encontramos, ¿no? O sea, la delicadeza en la que nos hallamos en este momento desde el punto de vista social, económico, laboral. Entonces, por ahí creo que esto también ¿Cómo nos haces ha desconcertado. para organizarte sin recursos? Decir, bueno, en la caja chica o en la caja grande, porque no hay ni caja, tengo Sí. tal o cual, No, bueno, o voy a hacer... este tipo de instituciones Porque no solo ustedes no giran. están, discúlpame que te interrumpa, ustedes no están, o sea, la luz tienen que pagar, el gas pagan, los impuestos los pagan, o sea que no, ni siquiera de eso están exentos. Sí, Porque si vos dijeras, bueno, la luz la tenemos porque EDESA nos da de manera gratuita. de manera gratuita, Gasnor nos provee el gas gratuitamente, o sea, que estén libres de impuestos, eso sería una ayuda Sí, grandísima. pero yo creo que la respuesta un poco, Cecilia, es cómo hace este tipo de instituciones. Y es manejar la economía como una economía familiar. Vos sabés, si has vivido en un contexto, digamos, en una economía limitada, familiar, sabés que la moneda que se lograba ahorrar iba sumando otra moneda y la, Sí, sé que el digamos, la ahorro no administración es de correcta lo hacía grande, que por lo sino por menos la moneda, ¿no? durante el mes se subsista, se pueda hacer frente a todas las responsabilidades. Y esa es la respuesta. Somos una institución que planifica una economía mínima, obviamente, y que los pocos recursos que tiene los administra adecuadamente. O sea, hasta podríamos hacer una escuela, obviamente, de formación económica en esto, pero ¿sí? no le debemos plata a nada, a nadie, no tenemos compromisos sin cumplir. Cumplimos todos los meses con la sociedad salteña organizando el abril cultural, cumplimos con los artistas, con la familia de los artistas, le damos una vuelta más a la industria cultural que es fuerte, que debe seguir siendo fuerte, estamos dando testimonio en que se puede organizar un calendario, de que los artistas tienen un nivel de excelencia, entonces creo que ahí está dada la riqueza de por qué subsisten estas instituciones, ¿no? Bueno, eso lo que dijiste es muy importante, el hecho de tener un organigrama, tener una proyección. Vos me decías, nosotros venimos trabajando este abril cultural 2024 en el 2023. Exacto. O sea que no hay ninguna improvisación, está todo medianamente manejado, salvo caso de alguna, Sí, alguna contingencia, alguna algo así. historia que pueda llegar a suceder. Pero manejar una institución como la que ustedes manejan, como la que vos manejás, y el presupuesto, que también lo tenés que manejar, que es otra cosa, la verdad que es para quitar el sueño a cualquiera, ¿no?
Sí, pero, o Es sea, para nos quita quitar. el sueño, pero también a la vez nos alimenta el sueño de que es posible, de que Que esas se cosas puede. hay que soñarlas, hay que dimensionarlas y hay que llevarlas a cabo, porque si no me quedaba con el sueño, no Sí, sirve de nada. quedarse con la Eh, poesía exacto. no, Hay que no darle queda para nada, materialidad. ¿no? Ahora, háblame un poquito de Diego Ayur o Diva Ayur. Diego Ayur, Diego Ayur Ayur. más. ¿Qué es? Bueno, en ¿Qué este profesión momento el tiene? secretario de Cultura de la provincia es Diego Ayur Más, ya desde la gestión anterior que viene trabajando, desde el Ministerio de Canepa, es el que tiene continuidad, con el que hemos venido firmando algunos convenios de reciprocidad, de trabajo en las instituciones independientes, y una persona que tiene una suerte de formación en la parte de patrimonio cultural, o sea, que de carrera, de estudio, y una persona que nos ha O dado sea que está buenas respuestas. capacitada para estar en ese A ver, lugar. yo no soy quien para tomar Claro, evaluaciones, no pero somos para creo juzgar, que pero habría que preguntarle tampoco justamente a los porque que yo están. sea secretaria Claro, tuya durante tantos años me da a mí la potestad de llegar a ser presidenta, por ejemplo, de claro. Procultura. Yo creo que habría que Sin, evaluarlo desde adentro, ¿no? digamos, minimizar a nadie, Claro, ¿no? yo te doy la lectura de lo que es la relación Me interinstitucional. interesa Ahora, saber quién es, claro. qué va a aportarnos Ahora, si como está haciendo bien las secretario. cosas, creo que esa es una pregunta que le compete seguramente a quienes están dentro de la Secretaría de Cultura, a los que trabajan, a los músicos, a los que son los empleados administrativos, encargados de las direcciones, el área de danza, audiovisual, etcétera, etcétera. O sea, a ellos habría que preguntarle porque son los más capacitados para dar una Para respuesta. Yo te puedo decir que en la parte interinstitucional venimos trabajando y ya el hecho de trabajar en conjunto ya es un logro, ¿sí? Porque hubo épocas donde ni siquiera teníamos comunicación y estaban rotos todos los lazos El de lazo de relación. comunicación, de Entonces relación. era imposible trabajar ni fraguar una sola idea, pero lo bueno es cuando uno logra encontrar una dinámica de trabajo y eso es lo que logramos. Bueno, ¿no? por lo menos eso, y en algún momento deberíamos Roberto, traer acá al secretario de Cultura y preguntarle. Sí, justamente estaba invitado y vos- para el programa de hoy, seguramente tuvo algún inconveniente, pero no va a dejar de participar en una Sí, próxima invitación que les voy a hacer llegar yo hoy para que estemos juntos el hablando. compromiso, Sí, sí. sí, sí. Y la pregunta que te hago, ¿por qué el teatro aquí en Salta no termina de despegar de una vez por todas? Era una época como el año pasado, el 2022, el 23 más o menos, es como que quiso pegarla y volvió de Repuntar. nuevo. Me parece que la historia del teatro en Salta es muy especial. No nos olvidemos de que la formación del teatro y la evolución del teatro salteño fue gracias a la capacidad autodidacta de muchos Sí. actores y directores. Algunos que vinieron de afuera, otros que se formaron de manera, digamos, casera. No es como Tucumán, que tuvo la universidad, que tuvo una Claro. relación con los grupos Pero y que acá generó no. mucho teatro. Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del teatro. Otra cosa que tampoco tuvo el apoyo suficiente de los grupos independientes, porque el teatro no dejaba de ser como la actividad coral, una actividad independiente, de dedicación Sí. específica, y bueno, también es generar el público suficiente. Si hay algo que Procultura hizo durante el Abril Cultural es crear esa conciencia de espectadores. Hemos traído mucho teatro desde la Sí, primera edición, sí, por eso yo te me acuerdo de preguntaba. Vilche con el Bululú, que era un tipo de teatro, empezar a alimentar las obras teatrales, hemos traído a Alfredo Alcón, hemos traído Sí. obras, digamos, trascendentes del teatro universal a través del Abril Cultural. O sea, hemos formado un ¿Y en grupo este Abril espectador. Cultural va a haber noche de teatro? Sí, vamos a tener teatro, hay obras de teatro danza, hay unipersonales, va a haber, obviamente nosotros no descuidamos ningún tipo de disciplina y tratamos de tener un calendario donde todo esté representado, ¿no? ¿Y Al va a menos haber todas. también alguna obra de títeres para niños? Sí, sí. La idea es justamente la tercera edad, no nos Porque vos olvidemos que viste el que antes objetivo... la glorieta era una cosa como decir, cuando Sí. estaba este grupo, no me recuerdo el nombre. Sí, los domingos a la tarde, los sábados había se teatro. perdió, digamos,
todo este tipo de cosas. Sí, no te olvides que eso es una labor también de las secretarías, de los departamentos de cultura, de crear ese tipo de agenda, ¿no? En el año nosotros trabajamos para el hábil cultural como responsabilidad, pero después durante el año trabajamos institucionalmente Claro, logrando, y ¿no? tampoco se les puede pedir todo a ustedes. No, por supuesto. ¿Verdad? Pero eso, las obras de teatro y las obras de títeres para chicos, para niños, para grandes también, despiertan el entusiasmo, despiertan la creatividad, desinhiben a la persona. Si supieran lo importante que es una obra de teatro, subirte a un escenario o compartir una obra de teatro o de títere o de marioneta o lo que fuera, es una cosa. No, simplemente darle a la gente la posibilidad que durante media hora, una hora, se olvide de sus preocupaciones, que por ahí uno piensa que es lo único que existe, y darle la posibilidad de que viendo una obra de teatro, escuchando un concierto de la Orquesta Sinfónica o lo que fuere, ¿no? Por mínimo que sea, o viendo un ballet de danza folclórica, se pueda, digamos, emocionar y trasladar a alguna parte. Y cómo te despierta después a vos la creatividad o el yo quiero, porque muchos despiertan la vocación a través de eso. Bueno, gente querida, nuestro director ya vino a dar la orden de pasar la tijera, así que nos estamos despidiendo, pero sin dejarlos de invitar a Procultura Salta para que el día 3 estemos inaugurando la agricultural. Todas las actividades acompañen, porque necesitamos que todos acompañen estas actividades, que muchas son gratuitas. Exactamente. Muchas, creo que la mayoría es gratuita. Y si no, hay que aportar para poder sostener a esos artistas, es lo mínimo que se hace. Roberto, te agradezco de corazón, siempre vamos a estar informando a la gente las actividades, vas a estar conmigo y vamos a quizá pasarle un tráiler de las cosas que vayan sucediendo o aconteciendo. Les agradezco muchísimo a todos, te agradezco profundamente a vos, a toda la gente que trabaja en Procultura, a la gente del canal, por supuesto, gracias por dejarnos hablar con tanta libertad para poder llevarles a ustedes toda la información sobre lo que pasa en la cultura, lo que pasa en la educación, lo que te pasa a vos si querés crecer, porque no tan solo conociendo el cuánto está el dólar o esto o lo otro nos va a llevar a una creatividad más. Por algo se jacta muchas veces el argentino, ¿no? Por ser creativo, pero lástima que muchas veces esa creatividad no es utilizada como realmente debería serlo. Les propongo que demos un giro. Nos reencontramos en otra oportunidad. Tengan todos ustedes buenas tardes, tarde-noche.